Antonio, ¿puede el gobierno, sin la reforma fiscal, agenciarse una cantidad de recursos que le permita capear la crisis que posiblemente le llegue si no hay reforma? Yo pienso que sí, yo pienso que puede iniciar. O sea, un tema, Salvador, que hay que verlo de manera integral. Yo soy abanderado de que hay que hacer la reforma necesariamente y que tarde o temprano el gobierno tendrá que retomarla. Ahora, si tú exploras ese primer camino y ves cómo te vas, si te va bien, entonces olvídate, tú dices, si me está yendo bien, ¿qué necesidad yo tengo entonces luego de hacer una reforma que me pueda generar un impacto político? Ujú. Oye, Así es. por eso yo digo que hay que comenzar por ahí. Ujú. Ese es Mire, el mecanismo que hay que Parte hacer. de lo que escuché de varios miembros de la oposición Sí, sí. igual que usted, economistas, quejarse, era de que la reforma no parecía buscar nada más que no fuera recaudar, Recaudación. Sí. que no nos estaban presentando realmente una modernización, como se llamaba el nombre, porque tampoco se veía que se quería bajar la inflación, que había un plan para mejorar, para cambiar la estructura económica, era simplemente una reforma. ¿Es así? ¿Podíamos interpretar eso de la reforma o era simplemente una crítica de la oposición? No, o sea, todo parece indicar que el impacto en un primer momento del gobierno era recaudar. Eso es muy evidente. Incluso en el diseño no se impuso el tema del gradualismo. Por ejemplo, nosotros hicimos una propuesta bastante eh, bien clara para el tema de la informalidad, que es un tema estructural a partir del monotributo y que no es un mecanismo recaudatorio, es un mecanismo de tú formalizar poco a poco aquellos que son informales, que es un problema que en cierta manera drena una parte importante de las recaudaciones del Estado. Entonces, pero ya eso es una experiencia. Ya se sabe que ese camino no es el más correcto, sino que hay que tomar otro camino donde se vean más problemas, se ataquen más problemas, que no sea el elemento recaudatorio y que eso tenga un proceso de gradualismo. visto el escenario que tiene la República Dominicana sin la reforma fiscal, ¿verdad? Las proyecciones que se hacen, aunque es un país que crece a un ritmo incluso que se destaca en la región, América Latina, ¿cuáles son las preocupaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? ¿Qué ustedes plantean o sugieren al gobierno para evitar situaciones que afecten el crecimiento y desarrollo del país? Porque, lógicamente, si República Dominicana no hace una reforma en el 25, difícilmente la hagan en el 26 y 27 cuando entremos en periodo electoral. Bueno, yo pienso que hay problemas que están ahí, por ejemplo, el tema del pago de intereses a la deuda, pero también el tema del sector eléctrico. Eso es un tema que en ambos casos están vinculados con las finanzas públicas, pero el tema eléctrico, ese es un problema serio que tiene la República Dominicana y que de una forma u otra la solución implica una combinación no solamente de recursos, sino de ajuste tarifario. Eso no se ha dicho, pero al final generalmente hay que hacer algunos ajustes en ese aspecto, porque nosotros no podemos seguir destinando cada año entre 1.000 y 1.200 millones de dólares solamente para Ujú. transferir al sector eléctrico, Sí. ¿verdad? Sin ver ningunos frutos. Entonces, todo eso son los problemas que tiene la sociedad dominicana así de manera inmediata. Claro, hay otros problemas que Antonio. implican mejorar el servicio público, mejorar todo el tema de la calidad del transporte público. Todo eso son problemas que van a estar ahí y que vendrán otro gobierno y que también se van a presentar también. Profesor, Antonio. Sí. profesor, Adelante. imaginémonos que usted es del equipo Ujú. económico del presidente del gobierno, asesor económico. ¿Cómo debe sentirse usted en un momento cuando el presidente está buscando la solución a su gobierno de que el fisco reciba más dinero? Entonces, ese asesoramiento que usted le da al presidente, los consejos que le da para introducir esa reforma, modificación fiscal al Congreso, independientemente de que él tiene la mayoría aplastante para aprobarla sí o no, Ujú. el presidente se vea en la dificultad entre la espada y la pared de su popularidad, su imagen, y tenga que retirarla. ¿Cómo usted, siendo del equipo económico que
que preparó ese paquete, que se vea el presidente fracasado en ese aspecto, ¿cómo usted se sentiría? No, yo pienso que si uno se pone el saco de Ajá. aquellos que están, Ajá. evidentemente uno se podría sentir un tanto con poco optimismo, porque esa decisión es una decisión del presidente de la República. Sí. Pero generalmente, Mayo Vanex, muchas veces eso depende de qué tanto tú puedes participar en ese entorno y qué tanto el presidente de la República puede asumir recomendaciones de un entorno compartido o de una persona. Si el presidente de la República recibe una gran influencia, digo yo, de una persona, entonces el entorno que tú a su alrededor no puede porque no debe sentirse un tanto de manera eh, El pesimista. presidente que la introduce, ellos son los Entonces, responsables. claro, pero generalmente muchas veces los presidentes apuestan, o apuestan a un equipo o apuestan a una persona. Y Antonio, entonces eso va a depender de esa Entonces, situación. ¿usted cree que están durmiendo tranquilos? Entonces, yo creo que algunos no se sienten por aludidos, otros sí podrían sentirse aludidos. Antonio, el 4% de educación. 7días.com puso sobre el tapete que al corte del presupuesto el 1 de noviembre, Ujú. al corte del presupuesto el 1 de noviembre, había una subejecución de 71.963.8 millones de pesos. Frente a eso, al corte del 13 de noviembre, envía el Ministerio de Educación en el día de hoy una nota en la que establece que al 13 de noviembre, es decir, 13 días después del corte de la DIGEPRES, que indicaba que había Ujú. una subejecución que alcanzaba los 71.000 y pico de millones, ellos dicen que ahora en 45 días aceleraron el proceso de ejecución del presupuesto y que contemplan solo tener una subejecución de 8.000, lo digo de manera puntual, de 8.000 y pico de millones de pesos. Estamos hablando de que les falta ejecutar unos 62.468.6 millones de pesos. Nunca se ha ejecutado el presupuesto del No. 4%. No. Sí, Sí, nos señor. sorprende que en tan corto tiempo, del 1 de noviembre al 13 de noviembre, en que hizo el corte DIGEPRES y en que hizo el corte ahora Educación, según lo que nos envía, se hayan llevado a ejecución una cantidad que supera los 60.000 millones de pesos. Ese tipo de ejercicio se pueden realizar en el Estado. Mira, lo que hay que ver, dos cosas, Salvador. Lo que hay que ver, cuál ha sido el nivel de ejecución de años anteriores, para ver, obviamente, si están dentro del parámetro promedio, en primer lugar. En segundo lugar, tú sabes que a nivel presupuestario hay dos formas de tú ver la ejecución presupuestaria. Hay una manera que tú lo ves por lo percibido, es decir, por lo que entra y por lo que sale, y otro es por lo devengado. Lo devengado significa que tú puedes acumular deudas y evidentemente esa deuda tú la puedes en los últimos meses agilizar Su pago. sus pagos. Podría ser ese caso. Generalmente uno que ha trabajado, yo he trabajado en presupuesto y he sido director de presupuesto en algunas instituciones y veo eso y se puede dar ese caso. Hay que ver la particularidad, ¿no? Sí, en un momento determinado están agilizando pagos para entonces terminar, ¿no?, con un nivel mínimo de ejecución como en años anteriores. Ellos alegan que están ejecutando pagos, alegan que han puesto algunas licitaciones en curso. En curso, podría ser. Y también lo relativo a otros gastos extraordinarios que han debido ejecutar. Claro. Pero dicen que sí, que ciertamente lo que advertía 7 días en el sentido de que al primero, no 7 días, Sí, sí, porque era un dato de la DIGEPRES, claro. que lo que advertía la DIGEPRES sobre la subejecución de 71 millones, 71.000 millones. 71.000 millones, lo que lo llevó fue
a que al cabo de esos 13 días procedieran a agilizar el proceso de y que pago. Eso- prevén que cierre con una subejecución sí, de 8 sí, mil. Pero claro. cuando menos, profesor, eso Sí, sí. debería de hablarnos de un problema de planificación, Ujú, porque se ujú. supone que a mitad de año, agosto, Claro. septiembre, para el año próximo se hace una planificación. Claro. Y la planificación del Estado, la planificación institución por institución está amarrada entre, se supone, Sí, sí, sí. los productos Sí, sí, sí. que esa institución tiene Claro. que hacer y el tema del techo presupuestario Presupuestario. que tú solicitas, ¿verdad? Claro. Y una planificación por objetal y demás. Claro. Entonces, cuando menos, o tenemos instituciones que están sobre planificando Claro. por aquello de que pido más aunque me den menos, Sí, O- con una manera de, ¿verdad? de tener cierta holgura, holgura, porque como correcto. nunca te van a dar lo que tú quieras, tú pides Claro. más. O mínimamente se están dejando de ejecutar las misiones de las instituciones, Claro. porque sin dinero no se hace nada. Porque Y generalmente... eso es grave en un país en Claro. donde nuestro presupuesto es financiado con deuda pública. Claro, ¿no? Y generalmente tú sabes que al principio de año a todas las instituciones se le pone un techo. Por supuesto. Entonces tú puedes hacer el presupuesto que tú quieras. Pero tu techo es ¿verdad? ese. Y porque los recursos son escasos. Ahora, en el caso Entonces, del te MINER, dicen, tiene el 4% ahora- establecido. Ahora, claro, porque ya eso es un compromiso, pero generalmente los techos te lo ponen en función de tus ejecuciones anteriores. O sea, hay toda una historia. Sí, Claro. No, eso no significa que yo voy a pedir todos los cuartos del mundo y te van a decir, pero ven acá, tú no gastas eso. Que es lo que Ni- no ha ni lo sucedido gastaste en con la año. educación. Entonces, eso te lo Antonio. te ponen ese techo y sobre esa base, como tú dices, Wendy, te hace entonces una Claro. planificación durante todo el año. Tú vuelves y otra vez rehaces el presupuesto Profesor, esa sobre la no, base del techo. esa El no techo. ejecución es una institución, un ministerio, dirección de un proyecto, de un presupuesto. Por ejemplo, fulano solamente ejecutó el 60%. Claro. ¿Es por falta de capacidad o voluntad? No, puede ser por falta, pueden haber muchas cosas. Tú sabes que el sector público también tiene hay mucha burocracia, Ok. hay muchas exigencias. Entonces, en muchos casos, tú puedes tener una ejecución del presupuesto por situaciones que se puedan dar al margen del entorno que tú manejas. Eso es así. Retrasos que se puedan dar. Eso ocurre mucho generalmente. Además, cada vez más hay más controles Ujú. Ok. en la administración pública. Quieras o no, que uno La dice misma muchas burocracia cosas. atrasa el, Sí, el claro, proceso. y te dice, y entonces si hay un cambio de auditor, el auditor te dice, mira, yo necesito más pruebas. Todo eso ocurre en el sector público. No es tan fácil. Eso Ujú. pasa incluso en la misma Universidad Autónoma de Santo Claro. Domingo. Sí. O sea, Pero- para tú sacar un cheque, no es fácil, señor. No me diga una Mire, cosa. profesor, No es fácil. Ahí en la Claro. UAS Sí, también. sí, sí, en ¿Dónde Claro, porque quiera? tienen Sí. sus Sí. auditorías. Pero Tienen eso en la auditores. UAS, los profesores ahí. No. Profesor, mire. No, yo tengo un auditor, yo como decano de la Facultad de Claro. Ingeniería, yo tengo un auditor ahí, el auditor me dice, usted no puede hacer eso. Sí. Mire, ¿Tiene usted el De jefe que, de la mire, facultad? usted Así sabe mismo. de finanzas, O sea, pero sí. ese no puede salir así. ¿Entiendes? Mire. Eso no es así. Pero usted no porque- le dice, tú tienes que respetarme a mí, porque yo no, vengo acá. no, porque él él está tiene- evitando un él problema. tiene fe pública. Claro, es así. Y además, Lo está cuidando. además, la Contraloría hace descenso aleatorio. Mire, profesor, para eso no es terminar mi fácil. parte, Ajá, perdón, sí. José María, ¿qué le ha parecido a usted y si ha hecho efecto a favor del país y de los mismos gobiernos la cuenta única? Mira, yo pienso que la cuenta única es un gran proyecto, Ujú. pero generalmente también no se ha llevado a toda su expresión. Ujú. Porque tú encuentras, por ejemplo, que quizá, ¿verdad? Pero hay todavía muchos consulados que están sueltos. No me diga una cosa así. Suelto así. Como gavete. Pero Porque, no me oye, la diga. cuenta única se hizo porque Sí, sí. muchas instituciones, incluso en el servicio exterior, Ministerio y... ¿verdad? Dicen, mira, ok, como se pagan bajo salario, entonces como tú generas recursos, entonces esos recursos le daban una holgura. Pero entonces, pero espérate, el Estado en ese aspecto está dejando de recaudar, entonces lo concentró todo en una cuenta única. Ujú. Mire, profesor. Es así, ¿eh? eh, Entonces eso yo creo que en cierta manera es un paso importante de avance, Giovanni, pero hay que seguir, como dicen, concentrando y
Mire, se nos queda un tema, pero finalmente la reforma al Código Laboral está en el Congreso. Está en el Congreso después de muchos años de discusión entre el sector laboral, el patronal y el gobierno, pero se envió sin consenso en la cesantía. La comisión que está estudiando el proyecto ha comenzado a hacer vistas públicas, ya escuchó al ministro de Trabajo, va a escuchar ahora a algunos juristas que trabajaron en el Código del 92. Claro. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que es posible entenderse y llegar a algún tipo de equilibrio entre el sector laboral y empresarial para pasar la reforma con la cesantía o sin la cesantía? No, yo creo que la estrategia del Ministerio de Trabajo es correcta, en el sentido de que, mira, vamos a discutir esto, vamos a pasar un código de trabajo sin cesantía. Y la cesantía la discutimos después, porque evidentemente que si incorporan la cesantía, yo pienso no se va a aprobar. que eso no se va a aprobar. No. Entonces, sería bueno llevar el tema de la cesantía a otro debate. A otro debate porque en el CES. Sí, a un debate importante, porque yo te voy a decir lo siguiente. Mira, en el caso de Uruguay, Uruguay es el país, no le da mucho seguimiento, en mi caso, tiene la tasa de informalidad más bajita de toda América Latina. Cuando tú buscas la parte tributaria, ellos tienen el monotributo, pero cuando tú buscas la parte laboral, ellos pagan una indemnización, igual que la cesantía. Y tú te preguntas, pero ven acá, aquí el empresario te dice que no crea mucho empleo de calidad porque la cesantía es un gran problema. Entonces, sin embargo, en otros países existe algo similar a la cesantía y no hay problema. Tiene la tasa de informalidad más bajita. Entonces, algo está ocurriendo aquí con respecto a esa situación. Yo creo que esta economía, una economía que tiene ahora mismo más de 5 millones de personas ocupadas, que la tasa de desempleo es bajísima, ¿verdad? Según el Banco Central. Entonces tú dices, ¿cuál es el problema? Y no. ¿Cuál es el problema de la cesantía? ¿Tú entiendes? Entonces, claro, hay un elemento que hay que converger. Que en la Ley de Seguridad Social se habla de un seguro de desempleo. Claro. Y entonces el Código de Trabajo tiene otra cosa. Entonces yo creo que hay que ponerse de acuerdo. No, y también se está cotizando por el tema de la TCS. De la TCS. Y al final ellos te dicen, bueno, estamos trabajando. Es una doble cotización. Es una doble cotización. Todo eso hay que mejorarlo, sí. es cierto. No sería un tema, y eso nos trae otra vez directamente al tema fiscal, profesor. Porque al final de cuentas, aquí hemos apostado mucho, y no digo que esté mal, al tema del emprendedurismo. Y el mismo gobierno emprende. Pero emprender no es fácil. Emprender no es como que yo tengo una idea en la cabeza y arranqué y lo puse en la cocina de mi casa. No va de la mano, no debería de ir de la mano políticas de ese emprendedurismo. Claro. Junto a la formalización, claro, con incentivos, profesor. Pero que nosotros... Al final, si yo pongo mi empresita, cuando yo puse mi oficina, al otro año yo estaba pagando incentivos. Wendy, mira, con solo un año como empresa. La propuesta de nosotros del monotributo resolvía esa parte y resuelve esa parte. O sea, explique un poquito. No, el monotributo es algo muy simple. Una persona que tenga entre 1 y 10 empleados se acoge al monotributo. El monotributista se te va a incorporar un monto fijo. Wendy va a pagar en su empresa 25,000 pesos, pero ese monto incluye la TCS, incluye Infotec, todos los pagos, los impuestos que tú deberías pagar. Ahí todo está englobado y tú lo vas a pagar si en función de, al año o cada 3 meses o cada 2 meses. Y eso te quita todo ese anticipo mensual de la mamacita. Pero se elimina el anticipo. Claro. Y solamente tú vas a tener que hacer una sola declaración jurada. Una sola, no di que y además, un incentivo que nosotros incorporamos. ¿Y no es parecido eso al régimen simplificado? Bueno, es un régimen simplificado. Pero el problema es que el que tenemos actualmente entonces no me permite deducir gasto. No puedo deducir mi gasto. No te lo permite, pero eso con el monotributismo te va a permitir eso. Y eso solamente está para aquellos que tengan empleado entre 1 y 10 empleados. Yo aplicaría perfecto. Entonces tú aplicarías. Muchas gracias, profesor. Bien, gracias a Antonio Siriaco, decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.